biosíntesis de proteínas. Espero que lo revisemos a partir de una parte hoy y otra parte el próximo martes, que sería la última clase teórica del curso de bioquímica. Entonces, esperemos todo se dé bien en los medios de comunicación, sí. Hasta ahorita ha funcionado bien la red, ¿no? Yo he estado dando clases desde las 10 de la mañana hasta hace unos minutos también, sí. En posgrado y ha funcionado bien la red. Espero que funcione porque al rato tengo también una revisión de una tesis doctoral y aquí estoy en bioquímica. Esperemos que todo salga bien. Muy bien. Entonces, la biosíntesis de proteínas es ¿sí ven el esquema ahí ustedes? ¿Sí lo Sí, ven? profe. Es lo que conocemos con el nombre de traducción, ¿no? Entonces vamos poquito a poquito. Primero es ver los actores aquí de esta biosíntesis de proteínas y voy a ir explicándoles poco a poco cómo es que el ribosoma lee la cadena de RNA mensajero para sintetizar una cadena polipeptídica que después se convertirá en una proteína. Hay varios tipos de ribosomas. Son los de las bacterias, los procariotes. Ribosomas de procariotes tienen un peso molecular de 2.7 millones de daltones. La D quiere decir daltones. Entonces, si nosotros en la ultracentrífuga determinamos su coeficiente de cementación para caracterizarlos, vamos a encontrar que tienen 70 unidades Sverber, 70S. Y estos ribosomas podemos nosotros disociarlos en dos unidades. La grande, que tiene un coeficiente de cementación de 50S, 50 unidades Sverber, son 1.8 millones de daltones sus componentes. Y la pequeña, la unidad 30S, esta ya está secuenciada de 0.9, son 900,000 daltones, ¿no? 900,000 daltones. Las unidades grandes, las 50S, si se fijan, 50 más 30 no me da 80, sino cuando yo y tiene un coeficiente de cementación de 70S. Las unidades grandes del ribosoma bacteriano contiene dos RNA ribosomales, el RNA ribosomal 5S y el RNA ribosomal 23S, ¿no? 23S, y contiene esta unidad 34 proteínas, 34 proteínas. Y las unidades pequeñas son las unidades 30S, contiene el RNA ribosomal 16S, que ha permitido la clasificación filogenética de las bacterias en diferentes especies a través de la secuenciación del RNA ribosomal 16S. Es el método molecular que actualmente se usa para clasificar las bacterias, ¿no? En diferentes géneros y en diferentes especies. Y este RNA ribosomal 16S que se usa en estudios evolutivos bacterianos está presente en la unidad pequeña, el 30S, y adicionalmente vamos a tener 21 proteínas. 21 proteínas. Ya se conoce a detalle molecular y atómico la localización de estas 21 proteínas y del RNA ribosomal 16S en la unidad 30S, ¿no? 30S hace algunos años. Un grupo de bioquímicas israelíes y americanos determinaron la estructura tridimensional de la unidad 30S del ribosoma química. En total podemos decir nosotros que los ribosomas de las bacterias contienen tres tipos de RNA ribosomales: el 5, el 16 y el 23S. Y adicionalmente estos ribosomas contienen 55 proteínas distintas.
la unidad in vitro, 30S, y a partir de las 34 proteínas y los RNA ribosomal 5 y 23S, podemos ensamblar la unidad grande, la 50S, y reuniendo la unidad 30S y la 50, podemos ensamblar in vitro un ribosoma funcionalmente activo. La síntesis de proteínas que vamos a revisar inicialmente el día de hoy es la síntesis de proteínas que ocurre en estos ribosomas 70S bacterianos. Y al final, pues en la siguiente clase, pues vamos a marcar algunas diferencias entre la síntesis de proteínas bacteriana y la de los eucariontes. Aquí tengo yo un ribosoma de eucarionte en esta otra, en ese apunte que les hice hace poco. La unidad grande, la azul, es la unidad 60S, es un poco más grande que la de bacterias. Tiene un peso molecular de 2.8 millones de daltones y 3 RNA ribosomales. El 5S, muy similar al que tiene la bacteria, y un RNA adicional, les puse aquí un ojo bioquímico, el 5.8S, y el RNA grande, que es el RNA ribosomal 28S, que sería equivalente al 23S bacteriano. Adicionalmente, esta unidad 60S de los ribosomas de los eucariotes contienen 49 proteínas distintas, proteínas diferentes. Y la unidad 40S, la pequeña de nuestros ribosomas, de nuestras células, tiene un peso molecular de 1.4 millones de daltones. En total sería el peso molecular completo del ribosoma, sería 4.2 millones de daltones. Y esta unidad pequeña, la 40S, contiene un RNA ribosomal, el 18S, que sería similar al 16S, y este RNA ribosomal 18S, su secuenciación, permite clasificar las células de 9 proteínas distintas. En total tenemos aquí 4 RNA ribosomales, el 5, 5.8, 18 y 28S, y tenemos nosotros en estos ribosomas de eucariontes 88 proteínas diferentes. Son un poco más complejos los ribosomas de las células de los eucariontes. Por eso el peso molecular casi es el doble de un ribosoma de un procarionte, anda en 4.2 millones de daltones. Entonces, los ribosomas, pues va a ser el organelo donde se va a llevar a cabo el proceso de traducción. La biosíntesis de proteínas, eso se que trabajaba en el Hospital General de Massachusetts, en Boston, la ciudad de Boston, Paul Samechnik, él encontró en extractos de hígado que colocaba el aminoácidos marcados radiactivamente, que las proteínas marcadas radiactivamente que en los ribosomas ocurre la biosíntesis de proteína, lo que fue posteriormente confirmado con otro tipo de estudios distintos. Entonces, nos vamos a centrar en esto, ¿no? En esta clase, la clase siguiente, cómo le hace el ribosoma dar una cadena polipeptídica, ¿no? Entonces, vamos a ir revisando poco a poco, primero los actores del proceso de síntesis de proteína. En el caso de la bacteria Escherichia coli, esta bacteria tiene 3 tipos de RNA distintos, ¿sí? El denominado el RNA ribosomal, que va a tener una función que hace el ribosoma. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Sí, profe. Ok, sí, muchas gracias. El RNA ribosomal, que forma parte, 80% del RNA total de la célula, de la bacteria de coli,
Tenemos otro tipo de RNA que le llamamos tRNA, el RNA de transferencia, que es el 15% del total. Y el RNA mensajero, que lleva el mensaje, que es el que sintetiza la RNA polimerasa y que va a traducir el ribosoma para saber, de acuerdo a la secuencia de nucleótidos en el RNA mensajero y al código genético, qué aminoácidos el ribosoma va a incorporar. Los RNA ribosomales, el de tRNA de transferencia y el RNA mensajero van a participar en la biosíntesis de la proteína de la forma que vamos a ir estudiando poco a poco en esta clase. De los RNA ribosomales ya quedamos en las bacterias, hay 3 tipos. 3S tiene 3.700 nucleótidos, es el más grande. El 16 es de tamaño intermedio, 10.700 nucleótidos. Y el RNA ribosomal 5S bacteriano tiene 120 nucleótidos, es el más pequeño. A diferencia, el RNA de transferencia, el tRNA, contiene un coeficiente de cementación de 4 unidades Werber, y el número de que a medida que aumenta el coeficiente de cementación, va aumentando el número de nucleótidos, es decir, el peso molecular del RNA, del RNA. Y el número de nucleótidos del RNA mensajero pues va a depender del gen que copia la polimerasa. Diferentes, ¿no? Que van a participar en la síntesis de proteínas de las células de los eucariontes, de las bacterias procariontes. El RNA ribosomal, el RNA de transferencia, y en este caso, ¿no? La molécula del RNA mensajero. Pues vamos a ir poco a poco estudiando estas moléculas y vamos a estudiar su participación en la síntesis de proteínas. Vamos a empezar con el RNA de transferencia nosotros. El RNA de transferencia. Les mencionaba que, o el martes, no sé, no recuerdo bien, que para que un aminoácido pueda entrar al ribosoma y participar en la biosíntesis de una invitación para entrar al ribosoma. Y la tarjeta de invitación es una molécula de un RNA de transferencia, un tRNA. Un RNA de transferencia en 1965. Secuenció el primer ácido nucleico en la historia de la bioquímica. Y fue precisamente un RNA de transferencia de la alanina, para el aminoácido alanina, que aisló de la levadura de Saccharomyces cerevisiae, que secuenció en esa época, en la década de los 60, 1965, lo hizo como sangre, secuenció la insulina, puro pulmón, no puro trabajo de hidrólisis parciales para poder determinar la secuencia, ¿no? En menos de un minuto, pero en esa época cuando no había métodos de secuenciación, pues que tenía que hacerse un análisis bioquímico muy exhaustivo de la molécula, ¿no? Entonces fue otros RNA de transferencia para diferentes aminoácidos. Vamos aquí a ver
que en este caso, este RNA de transferencia de la alanina, este tRNA, sí, contiene en el extremo 5' la letra G, la guanosina, fosforilada, es lo que indica la letra P. Y en el extremo 3' contiene una secuencia importante común a todos los RNA de transferencia, que es la secuencia CCA. Citidina, citidina es adenosina, CCA en el extremo 3'. Y él se dio cuenta que aunque el RNA de transferencia es de una sola cadena, existen regiones sticky o pegajosas donde hay complementariedad de bases tipo Watson y Crick, guanina, citosina, o en este caso, guanina, citosina, o adenina, o A con U, donde el RNA de transferencia va a formar una doble hélice hacia el extremo 5'. Estos RNA de transferencia de la alanina, que lo pone, contiene una especie de brazos donde se forman otras regiones de doble hélice, en lo que indican las líneas azules o las líneas verdes que están aquí. Guanina interacciona con citosina, hay formación de una región de doble hélice. Y hacia los extremos izquierdo al extremo derecho de la parte inferior, vamos a tener nosotros un conjunto de bases muy similares a lo que veíamos en los terminators, en las cuales estas bases son de la misma familia y no forman entre sí puentes de hidrógeno y forman una especie de burbujas, ¿no? Burbujas. Entonces, en la estructura general de este RNA de transferencia que estudió, que secuenció Holley en 1965 para la alanina, aislado de levadura. Entonces hay 4 regiones de doble hélices, 4 brazos donde hay bases complementarias, de tal manera que aunque el RNA es de una sola cadena, se dobla la cadena de tal forma que hay regiones donde se forman puentes de hidrógeno, se forma la hélice. Aquí, por ejemplo, a la izquierda tenemos GGG, guanina, guanina. Guanina no forman puentes de hidrógeno. De este lado tenemos bases pirimídicas, UUC, son bases pirimídicas que que tampoco forman enlaces por puente de hidrógeno. Son 4 brazos donde hay estructuras de doble hélice, tres y tres, eh, especies de burbuja. Y lo que llama la atención aquí, y es RNA, ¿no? En el laboratorio ustedes por cromatografía en capa fina vieron que las letras del RNA es AUCG, hay uracilo en vez de timina. Pero en el laboratorio estudiaron un RNA mensajero. Los RNA de transferencia, por otro lado, tienen la letra U, el uracilo, pero tienen timina. Todos los RNAs tienen timina. En esta parte les puse 2 flechas bioquímicas y otras bases un poco extrañas, diferentes a UCG, que ahorita les voy a mencionar. ¿Sí? Entonces, cuando se estudiaron y se secuenciaron diferentes tRNA, la tercera y cuarta familia, se encontró que estas moléculas de RNA de transferencia contenían una estructura general común, ¿no? Sí. Y en esa estructura general común son regiones de doble hélice, ¿sí? Y las 3 burbujas, ¿no? Las 3 burbujas. Y un aspecto importante es que en el extremo 3', que aquí se indica en rosa, tenemos la secuencia CCA, la adenosina, la letra A,
la última base que está ahí. Y en esta letra A, que está al final o al inicio del extremo 3', es donde se va a pegar el aminoácido. Para que el aminoácido entre al ribosoma, se va a unir a un RNA de transferencia. En la letra A, en la adenosina o adenina o adenilato, sería más preciso. En esta letra A del extremo 3', se va a unir el aminoácido de una forma que más al rato vamos a estudiar, ¿sí? Entonces, casi todas las estructuras generales de los RNAs tienen en común que en el extremo 3' tienen la secuencia CCA, ¿sí? Y en las burbujas que están hacia el lado izquierdo, tenemos dos bases que normalmente no las encontramos en los RNAs, pero particularmente se encuentran en el RNA de transferencia, ¿sí? Esta base DHU, ¿sí? Que deriva del uracilo y se llama dihidrouridina. Si yo uno la ribosa, el carbono 1' mediante un enlace BTN glucosídico con el nitrógeno 1 del uracilo, ribosa uracilo forma el nucleósido uridina. Pero el uracilo, nos acordamos, tiene un doble enlace entre el carbono 5 y el 6. Y entonces, si nosotros llega una reductasa hidrogena el carbono 5 y 6, el doble enlace, sus iniciales son D de di, H de hidro, U de uridina, y se va a encontrar en la burbuja del lado izquierdo, ¿sí? También G7 indica, G asterisco, perdón, indica que va a ser un derivado de la guanosina, nada más que el azúcar, la ribosa, en el hidroxilo 2' va a estar metilada, es la 2-O-metilguanosina, que la vamos a tener junto o vecina a la dihidrouridina, ¿sí? La letra G es la guanina, A es la adenina, ¿sí? Entonces, este brazo en el cual se encuentra esta burbuja, con la presencia de la dihidrouridina, se dice que es el brazo de la dihidrouridina, ¿no? Que normalmente no está en los RNA, sobre todo los mensajeros, ¿no? Pero sí está en los RNA de transferencia. Y hay tres bases que se van a repetir constantemente en la burbuja del lado derecho, que son la timina, la pseudouridina y la citosina. La pseudouridina es esta. No es más que la ribosa unido al uracilo, pero en lugar de estar unido el nitrógeno, el carbono 1' del azúcar, al nitrógeno 1 del uracilo, vamos a tener una unión, en vez de ser carbono-nitrógeno, vamos a tener un enlace carbono-carbono. Es decir, el carbono 1' de la ribosa se va a unir al carbono 5 del uracilo para formar este nucleósido que se llama pseudouridina y se representa en forma de un tenedor. Esta pseudouridina va a estar vecina a la timina y a la citosina. Por eso este brazo del lado derecho se dice es el brazo de la timina, pseudouridina y la citosina. En esta parte, naturalmente hacia arriba es donde se va a pegar el aminoácido, pues el brazo superior sería el brazo de unión del aminoácido. Y en el brazo puede ser variable, es decir, que puede estar ahí cualquier letra, ¿no? A, U, C, G, dependiendo del RNA de transferencia. Esta parte no es común de los RNAs. Y adicionalmente, en la parte inferior, este brazo inferior,
tenemos una burbuja PI, significa que va a haber una base pirimídica, que son la letra U y la letra C, ¿no? Las bases pirimídicas del RNA. Y vamos a tener, PU indica que es una base. Y en la parte inferior hay una secuencia de 3 bases característico de cada RNA de transferencia y se le llama, esa se le llama anticodón, anticodón, y la dirección en la cual corren estas bases va a ir 5' del lado izquierdo. ¿Qué es el anticodón? ¿Y para qué nos va a servir? Estoy resumiendo, ¿no? En la estructura secundaria de los RNA de transferencia vamos a tener una estructura en especie de trébol, nosotros, ¿sí? Una estructura en forma de trébol con 4 brazos, ¿sí? 4 brazos y 3 burbujas, ¿no? 3 burbujas. Tenemos en la letra A, que está en el extremo 3' del tRNA, y van a participar ahí enzimas que se llaman aminoacil tRNA sintetasa. Eh, el nucleócido que va a estar importante aquí es la dihidrouridina, por eso se llama brazo para formar CH2 y CH2 en el carbono 5 y 6 del uracilo. En la parte derecha tenemos 3 bases que se repiten en los RNA de transferencia: timina, pseudouridina y citosina. Y en la parte inferior nosotros tenemos lo que se llama el brazo del anticodón, que es una secuencia de tres bases formando parte de esta burbuja. Entonces, el RNA de transferencia va a ser la tarjeta de invitación que va a ir pegada al aminoácido. Para que el ribosoma pueda tomar ese aminoácido, necesita necesariamente el aminoácido unirse a un tRNA. ¿Cómo va a ocurrir eso? Poco a poco vamos a irlo revisando, ¿no? De eso se trata esta clase, ¿no? Esta clase. Aquí les voy a dar una idea general de cómo va a ser el proceso. Y después, pues vamos a ir poco a poco viendo los actores, ¿no? Aquí les hice un esquema, ¿sí? Para tratar de representar esto. Tenemos nosotros el mensaje que va a leer el ribosoma, viene en el RNA mensajero. Lo tenemos en la parte inferior. Y el RNA mensajero es un ácido nucleico, tiene dirección. En este ejemplo les puse que este RNA mensajero va en la dirección 5' a 3'. 3'. Muy bien. Entonces, los tripletes de bases que están en el mensajero, que vimos nosotros en la tabla del código genético la clase anterior, ¿sí? Un sinónimo para ese triplete de bases del mensajero se llama codón. Codón. Y generalmente podemos decir nosotros que la biosíntesis de proteínas, tanto en bacterias como en células de los eucariontes, va a iniciar con la lectura del codón de inicio, que es el triplete AUG. Ese es el triplete. AUG es el triplete que está en el extremo 5' del RNA mensajero, con el cual va a iniciar la lectura del mismo. Lo que va a hacer el ribosoma, dentro de las bases que están en el extremo 5', va a buscar el triplete AUG y ahí se va a detener. Entonces, este triplete AUG va a ser reconocido por un RNA de transferencia específico. Aquí está una representación. Los 4 brazos del RNA de transferencia y las 3 burbujas
Y la manera o la forma en la cual el RNA de transferencia interacciona con el RNA mensajero es a través de esta interacción codón del mensajero y el triplete de bases del anticodón que está en el tRNA. Y la interacción va a ser por enlaces por puente de hidrógeno tipo Watson y Crick. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo en el mensajero la letra A, en el tRNA va a aparecer la letra U. Si tengo en el mensajero la letra U, en el anticodón va a aparecer la letra A, la complementaria de acuerdo a Watson y Crick. Si tengo en el RNA mensajero la letra G, quiere decir que en el anticodón va a aparecer la letra, la letra C, ¿no? Entonces, el triplete de bases del codón A o G va a reconocer la región del anticodón que está en el RNA de transferencia, que corresponde a las bases complementarias UAC. Si nosotros tenemos en la región del anticodón UAC, el aminoácido que se va a pegar aquí en el extremo, 3', el aminoácido 1, ¿sí? Va a ser la N-formilmetionina. Este aminoácido 1 nomás lo indiqué con palabras, ¿sí? Está en el extremo 3', donde el grupo alfa-amino se encuentra protegido, se encuentra formilado, ¿no? Formilado. Y en cambio, el grupo alfa-carboxilo del aminoácido, que se une al RNA de transferencia, se va a encontrar activado. Entonces, cuando la aminacil-RNA sintetasa pegue el aminoácido, incorpore el aminoácido al extremo 3' del RNA de transferencia, cuando se trata del primer aminoácido, el grupo amino queda protegido, por eso no va a reaccionar inicialmente. Y el que va a reaccionar es el grupo carbonilo, alfa-carbonilo del aminoácido, que se encuentra unido al primer nucleótido del extremo 3', al nucleótido A, ¿no? CCA de aquí. Ahí. Entonces, ¿qué va a pasar en la síntesis de proteínas? Ya entró el primer aminoácido a un sitio en el ribosoma que se llama sitio P, así se llama ese sitio. Más adelante vamos a ver por qué. Y al sitio P entra el primer aminoacil-tRNA con el que se inicia la biosíntesis de proteínas que se llama N-formilmetionil-tRNA, ¿sí? Y la interacción de la burbuja del anticodón de ese triplete de 3 bases va a ser con el triplete de bases que viene en el mensajero, que es el triplete de inicio, que es el triplete AUG. Adicionalmente al sitio P, el ribosoma tiene el sitio A, que es donde va a entrar el siguiente aminoácido, que va a estar unido, como mencionamos, en el extremo 3' a través de este grupo alfa-carbonilo. Y aquí va a tener este segundo aminoácido, el grupo amino libre. Amino libre. Vamos a considerar nosotros en este caso, que si el triplete de bases en el mensajero, en este ejemplo que les puse, es AAA, tercias de aces o tercias de adenina, pues naturalmente el triplete de bases complementario en la región del anticodón, de la RNA de transferencia, va a ser UUU, ¿no? UUU. Y de acuerdo al código genético, el aminoácido que va a entrar y que va a tener el tRNA va a ser la lisina, ¿no? Si vemos el código genético. AAA para nosotros sería ¿qué? El aminoácido lisina. Entonces, de acuerdo al triplete de bases del mensajero, se presenta al sitio P y al sitio A un RNA de transferencia específico con bases complementarias codón, anticodón, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a ser la peptidil transferasa que está en el ribosoma? La peptidil transferasa pues va a unir el grupo alfa-amino del aminoácido, segundo aminoácido, con el grupo carboxilo que se encuentra activado. El amino es negativo
el carboxilo es positivo, entonces la peptidiltransferasa reacciona el grupo que está libre, el amino, con el grupo carbonilo del primer aminoácido que está activado. Y lo que vamos a tener como consecuencia nosotros es la formación de un dipéptido. Vamos a tener nosotros la formación de este dipéptido que contiene el primer aminoácido, la formilmetionina. El grupo amino está protegido. Y ya al formar el enlace peptídico, pues ya vamos a tener el aminoácido 2, que es en este caso la lisina, ¿no? La lisina. Entonces ya tengo un dipéptido, la lisina, ¿por qué se incorporó aquí? Porque en el RNA viene 3 letras A, ¿no? 3 adeninas, ¿sí? Entonces, en la región del anticodón, las bases complementarias a la adenina o adenosina es el uracilo o uridina, ¿sí? Uridina. Y este tRNA que tiene 3 letras U en la región del anticodón, la aminoácido RNA sintetasa, pues pegó la lisina. La peptidiltransferasa adiciona entonces nitrógeno negativo, carbono, carbonilo positivo. Se rompe este enlace entre la N-formilmetionina con el tRNA correspondiente y se forma un dipéptido que nos va a quedar a nosotros en el sitio A. Entonces, ¿qué es lo que va a estar haciendo el ribosoma? Lo que va a estar haciendo el ribosoma, pues es interpretar el triplete de bases que vienen en el RNA mensajero e incorporar el aminoácido respectivo unido a su tarjeta de invitación. ¿Y cuál es su tarjeta de invitación? Pues su tarjeta de invitación va a ser un RNA de transferencia, ¿no? Así va a ser la síntesis de proteínas que vamos a ir poquito a poquito revisando, ¿no? Entran 2 aminoacil-tRNAs al sitio activo del ribosoma y la peptidiltransferasa adiciona el grupo amino al grupo carbonilo y se forma, en este caso, se va a formar el enlace peptídico, ¿no? Se va a formar el enlace peptídico. Después, ¿qué tiene que hacer el ribosoma? Una vez que se forma el dipeptidil-tRNA, la enzima lo que tiene que hacer es moverse sobre el RNA mensajero, ¿sí? Para seguir leyendo el siguiente ¿quién? Triplete, que entre una aminoácido RNA, se forma un segundo enlace peptídico. Se sigue moviendo el ribosoma sobre el RNA mensajero para leer el cuarto triplete hasta llegar al triplete que ayer veíamos UGA o UAG, que eran los UAA, los tripletes de terminación, ¿no? De terminación. Y de la forma que vamos a ver, ¿sí? Va a terminar la síntesis de esa cadena polipeptídica. Entonces, resumiendo, ¿no? La molécula que va a interpretar el mensaje que viene en el RNA mensajero, ¿sí? Es el RNA de transferencia, es el RNA de transferencia, ¿sí? Que va en ese caso a interaccionar con el RNA mensajero, llevando al sitio correcto, sitio P o sitio A, el aminoácido respectivo, y después la peptidiltransferasa va a hacer su trabajo de formar el enlace peptídico. De formar el enlace peptídico. Entonces, ¿dónde va a ocurrir todo esto? En el ribosoma, ¿no? En el ribosoma. Entonces, se trata de entender esta clase. ¿Cómo va a estar participando? Ya vimos el mensajero que lleva el mensaje y ya vimos el RNA de transferencia. Al rato vamos a ver la participación del RNA ribosomal, ¿no? Sí. Entonces, esta biosíntesis de proteínas, ¿dónde va a estar ocurriendo? Pues va a estar ocurriendo en el ¿quién? En el ribosoma. Robert Holley. Robert Holley, ¿sí? Fue el bioquímico que heló el primer ácido nucleico, que lo secuenció.
y que fue en este caso una RNA de transferencia de la alanina de 75 nucleótidos. Los RNA de transferencia tienen en común tres burbujas donde hay bases que no pueden establecer puentes de hidrógenos entre sí. ¿Sí? Y tenemos nosotros cuatro brazos, ¿no? El aminoácido, el de la dihidrouridina, el de la timina, pseudouridina, citosina, y el brazo del anticodón, ¿no? Anticodón. Muy bien. Pues podemos decir ahorita que la síntesis de proteínas va a ocurrir por etapas. Va a ocurrir por etapas. ¿Sí? Y van a ser 5 etapas, ¿no? De la síntesis de proteínas, ¿no? Y la primera etapa se llama activación del aminoácido. Activación del aminoácido.